Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches. ¿Quién habla? Mariceli. Mariceli, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y usted, doctor? Bien, también, gracias. Adiós. Qué bueno. ¿Ustedes cómo han estado? Bien, todo bien. No te estoy viendo, Mariceli. Sí, ahorita estoy teniendo problemas con mi micrófono y con la cámara. Aprieto y nada, no da. Tranquila. ¿Cómo que quieres salir de la torre? ¿Para qué tú quieres salir de la torre? Ahí está, doctor. Ahí estás. Qué gusto verte, Mariceli. Si no, tanto tiempo. No ha sido más bien mucho tiempo. Ha pasado muy rápido. Sí, pero así se dice, pues, después de mucho tiempo. Ah, ya, está bien. Después de mucho tiempo, entonces. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Ha dado clases, no? ¿En otro grupo? Sí, justo ayer, no, ¿qué se llama el anterior? El viernes he terminado, no, el jueves he terminado el módulo de bases jurídicas en otro grupo. Así que ha sido todo, con estas 2 semanas va a ser todo un mes de clases. Oh, ya. Qué bien. Ha estado ocupadito. También es bueno estar ocupado, a Sí, veces. la verdad que sí. Sí, pero me complico un poco porque como doy clases en la U también, así que todo este mes, de lunes a viernes, no descanso, en las noches. Claro. Pero bueno, está bien, como nos gusta, así que mucho problema no hay. ¿Verdad? Rocío, buenas noches. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? No nos conocíamos, ¿no, Rocío? No, no nos conocíamos. Estoy tomando yo este curso porque tenía pendiente, soy de otra gestión. Pero tu pendiente debe ser de hace tiempo. Sí, la verdad es que sí, soy gestión 2017. Ah, con razón, con razón. Mami. ¿Los demás están muy callados o qué ha pasado? Hola, Ludwig. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Ludwig? Bien, doctor. Qué ¿Usted cómo bueno. está? Todo bien, por suerte. Qué bien, doctor, me alegra. Bueno, creo que ya somos un buen número. 27 menos 2, 25. Sí, ya faltan creo 3 o 4. Bueno, nuevamente un gusto verlos, bueno, estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan estado bien y aprovechando pues los anteriores módulos, que hayan aprendido mucho más de lo que ya sabía. A ver, a grosso modo, en este módulo vamos a ver lo que es la fiscalización en seguros. Vamos a ver un poquito de la historia de la fiscalización. Esta primera parte es historia. Luego vamos a ver el por qué se necesita o se requiere de un ente fiscalizador, regulador en el ámbito de seguros. Y vamos a ver lo que son los procesos administrativos dentro de un proceso de fiscalización y el rol que desempeña, en este caso, la APS en Bolivia, en el ámbito de la fiscalización, regulación y supervisión. Nadie trabaja en la APS de acá, ¿no ve? ¿Nadie? No, nadie. No, Debo asumir que sí. no. O sea que puedo hablar mal de la APS. Métale con confianza. Mentira, no hablaría mal. Yo he trabajado en la APS, no puedo hablar mal de la APS. Lo siento. A ver, la evaluación va a ser
3 foros y una prueba al final. Así que de eso no se preocupe. Todos van a aprobar, yo creo. Si cumple. Y si aprende. Ya saben, ya me conocen un poquito, me gusta que todos participen. Porque más que sea una disertación magistral, que yo hable, lo que me interesa es que todos compartamos experiencias, conocimientos, dudas, es lo que más me interesa. Porque muchos de ustedes obviamente ya tienen bastante conocimiento en el ámbito asegurador, porque trabajan en compañías, en corredores, así que ya les digo, ustedes van a aprender y yo también seguro que voy a rescatar experiencias suyas y conocimientos suyos. ¿Ok? Un temita antes de continuar. Las clases son lunes, miércoles y viernes. Yo les voy a pedir, si es posible, los viernes yo no puedo dar clases ahora. El anterior módulo era los lunes, ahora son los viernes. Así que en vez de viernes, lo que he hecho en el anterior módulo ha sido traspasarlo, adelantarlo, más que todo al día jueves. O sea, pasaríamos clases lunes, miércoles y jueves, si ustedes no tienen problema. Yo creo que está muy bien, doctor. Sí, está bien, doctor. Así tienen libre para hacer su viernes. Sí, está bien. Perfecto. Ahora sí todos hablan y aparecen, qué raro. De acuerdo. Perfecto, entonces quedamos en eso. Ya vamos a pasar las 2 semanas, lunes, miércoles y jueves. ¿Ya? Perfecto. Okay. Empezaremos entonces. Rocío, tú eres una persona y está por ahí Jenny Ramos. Sí, licenciado, estoy acá. Buenas noches. No te vemos, Jenny. Ahora sí. Sí, doctor. Tampoco nos conocemos, ¿no, Jenny? ¿O sí? No, licenciada. Igual estoy, al igual que Rocío, estoy igual recuperando esta clase, este módulo. Soy de la gestión 2017. Ya, está bien. Bienvenida. Bueno, les decía, vamos a ver un poquito en esta primera parte, en esta primera clase, sobre todo, un poco sobre la historia del seguro y después la historia de la fiscalización como tal. A ver, el seguro, la necesidad más que el seguro, la necesidad del ser humano de sentirse protegido, respaldado, cuidado, si ustedes quieren, nace desde que prácticamente el ser humano tiene, pues, uso de razón. Todos nos sentimos o tenemos la necesidad de sentirnos protegidos. Esa necesidad se ha reflejado en temas como la salud, la vida, en una primera instancia, que era lo más importante para el ser humano. Pero a medida que ha ido evolucionando el ser humano, las actividades, sobre todo económicas, han ido creciendo, desarrollándose, el ser humano ha necesitado con mayor razón a proteger ya no su vida, ya no la persona, ya no la salud, sobre todo, sino su actividad. Esa actividad económica, sea de comercio, sea de transporte, entre otras cosas. Entonces, dentro de esa historia vamos a dividir en etapas. La primera etapa que abarca desde la antigüedad a la Edad Media, es decir, el siglo XIV aproximadamente. ¿Ya? Los primeros indicios, llamémoslo así, inicios de lo que se entiende después, o hemos entendido después como seguro, se da en China. A ver, ustedes bien saben que las antiguas civilizaciones chinos, fenicios, griegos, entre otros, una de las principales actividades que tenían era el transporte de productos. Por ejemplo, de la China hacia este lado, hacia Europa, transportaban especias,
entre muchas otras cosas, no era solo especias. Pero ese transporte conllevaba pues una serie de riesgos, ya sea transporte terrestre o transporte marítimo. Claro, o sea, el riesgo era de que si era transporte marítimo, por ejemplo, esa embarcación, esa nave, naufrague. ¿No? Entonces, obviamente, si el barco, la nave naufragaba, pues toda la mercadería que ésta transportaba se perdía. Entonces, repito, en China, los comerciantes chinos crean o se idean, si ustedes quieren, una forma de intentar protegerse. Y era más o menos como una mancomunidad. Se asociaban, por llamarlo de alguna manera, esos comerciantes chinos. Cierto número de comerciantes chinos. ¿Y qué era lo que hacía? Se autoprotegían, si ustedes quieren. ¿En qué sentido? Que si la mercadería de uno de esos comerciantes asociados, agrupados, sufría un percance en el transporte, todos los demás, de manera solidaria, reparaban ese daño, entre comillas. Es decir, se reunían entre ellos y entregaban al comerciante que ha perdido la mercadería cierta cantidad de dinero, en este caso, bueno, no era dinero, cierta cantidad inclusive de mercaderías para que se reponga. Si se dan cuenta, era más o menos como una mutualidad, donde esa congregación, esa agrupación de comerciantes se protegían los unos con los otros. Pero no era la única, no era solo en China que ocurrió esto. Por ejemplo, en Babilonia, que era otra civilización bastante desarrollada en la Edad Antigua, ya, aquí ¿cuántos abogados había? José, eres abogado, ¿no ves? Sí, doctor. Además, José Luis Rodríguez, eres abogado, si mal no recuerdo. José Luis. Ya se ha ido. ¿Alguien más era abogado? No me acuerdo. Yo, doctor Claudia Camacho. Claudia. Han llevado, ¿saben lo que es el código Hammurabi? ¿Recuerdan? Uy, yo ya no me acuerdo, doctor, le cuento. Me agrada tu sinceridad, José. Claudia, ¿algo? ¿O alguien sabe lo que era el código Hammurabi? No, tampoco. Menos. ¿Hace cuánto que han salido profesionales? Yo he llevado hace 30 años historia de romano y me acuerdo. A mí no me han debido dar esa clase. Pero bueno, no, el código Hammurabi era una compilación de leyes de Babilonia. Se llamaba así porque es Hammurabi, un gobernante babilónico, quien dispone que se promulgue, que se elabore y promulgue ese código. ¿Pero a qué viene? En ese código Hammurabi ya se plasman sistemas de ayuda mutua vinculadas, por ejemplo, a accidentes de trabajo. Es decir, personas en ese momento que desempeñaban o desarrollaban actividades laborales comunes, por decir, carpintería. Entonces, establecía que esos carpinteros debían conformar mutualidades, lo que conocemos hoy como mutualidades, a las cuales aportaban periódicamente recursos, dinero, que tenía como propósito, cuando alguno de los asociados sufría algún daño, algún percance, alguna pérdida en su mercadería, o cuando ésta era trasladada a otros lugares, se reponía la pérdida. ¿Ves? Si se van dando cuenta, más o menos similar al seguro, pero no eran seguros. Entonces esos son algunos de los primeros inicios de lo que hoy conocemos como seguro.
pero también en Grecia, en Egipto, se manejaban esas asociaciones, esas agrupaciones de ayuda mutua. En Egipto, por ejemplo, era sobre todo una ayuda, un sostén para los asociados, para los agrupados, en caso de fallecimiento. Era, entre comillas, repito, algo similar a un seguro de vida. Es decir, uno de los asociados fallecía y los gastos funerarios, Egipto, recuerden que tenían ciertas costumbres cuando fallecían, entonces esos gastos funerarios, de los ritos funerarios, eran cubiertos por los demás socios. En Grecia, igual, básicamente estaba vinculada esa ayuda, esos mutuos, esas mutualidades a la pérdida de mercadería. En Roma también se dio ciertas figuras que intentaban protegerse entre sí a los ciudadanos. Pero en Roma, por ejemplo, se da lo que se conocía como Collegia Tenuorium, en latín. Disculpe, mi latín no es muy fluido. Y consistía más o menos en un seguro de vida y de enfermedad, que estaba prácticamente relacionado, vinculado al ámbito militar, a los soldados romanos. Ustedes saben que Roma era una civilización bélica, en constantes guerras. Entonces, esas mutualidades, llamémoslo así, conformada por soldados romanos, en caso de que uno de ellos falleciera, quedara incapacitado o contrajera una enfermedad, pues ese fondo servía para que sus beneficiarios, en caso de fallecimiento, estén respaldados, tengan una ayuda, un soporte económico. ¿No veis? Si era incapacidad o enfermedad a causa de la guerra, el mismo soldado romano tenía la facultad de contar con ese apoyo económico. Entonces se fueron manejando de esa manera en las primeras civilizaciones, esa colaboración, esa cooperación, esa ayuda entre las personas, entre los sujetos, en algunos casos que desempeñaban una misma actividad o que transportaban mercadería, que eran comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. También en la Edad Media ya prácticamente nace lo que se conoció como préstamo de gruesa avería. ¿Y en qué consistía este préstamo a la gruesa avería? El propietario de una nave, de un barco, que transportaba mercancías, cualquier tipo de mercancías, para realizar el viaje como tal, recurría a diferentes prestamistas. Se endeudaba por el valor de la mercancía que iba a transportar. Entonces, ¿en qué consistía el seguro, repito, entre comillas, de gruesa avería? Ese préstamo de uno o varios acreedores, si la mercancía que transportaba llegaba sin problemas a su destino, él tenía la obligación de devolver el capital más un 15% de intereses. Pero, y aquí viene la figura similar al seguro, pero si en el trayecto la mercancía se perdía porque era asaltada por piratas o porque se hundía el barco, el transportista se liberaba de pagar la deuda. Entonces, si se ponen a pensar, podría entenderse, con las diferencias y salvedades del caso,
podríamos, por analogía, decir que podría entenderse que era un seguro de transporte marítimo, por decir algo, con todas las diferencias del caso. Entonces así ha ido evolucionando las figuras hasta antes de llegar a lo que conocemos hoy como seguros. Por ejemplo, se crearon figuras con nombres muy particulares, como por ejemplo lo que eran las tontinas. En Italia, estamos en Edad Media más o menos, un banquero italiano, si no me equivoco, de nombre Luigi Tontin, por eso es Tontinas, empezó a reunir, si ustedes quieren, a agrupar personas que aporten cierta cantidad de dinero. Y ese dinero que aportaban, entre todos los aportantes, determinaban que ese fondo iba a estar, por decir algo, vigente por 30 años. ¿Ya? Y concluido el tiempo establecido por todos los aportantes, es decir, los 30 años en mi ejemplo, el año 30, el plazo establecido, se iba a repartir el dinero entre todos los que estén vivos a esa fecha. Los que habían fallecido antes, pues perdieron más o menos ese su aporte. Pero sí se protegía a los que hubiesen sobrevivido en ese periodo de tiempo establecido por ellos mismos. También se dio lo que era conocido como las guildas. Las guildas, los autores las consideran como realmente las precursoras de lo que hoy entendemos como compañías de seguros. ¿Por qué? Porque eran asociaciones, mutualidades, si ustedes quieren, para el socorro entre sus asociados, en caso de muerte, enfermedad o incapacidad. Y algunas de estas guildas aún incluso protegían en caso de que alguno de sus asociados, su patrimonio, sufra algún incendio. Entonces, de todas estas figuras sencillas, si ustedes quieren, primitivas, si ustedes quieren, fue lo que empezó a generar más que todo la necesidad o la idea de constituir un instituto, una figura que realmente establezca condiciones claras sobre su propósito, sus ventajas, su beneficio, las obligaciones, los derechos. Y ese instituto, si ustedes quieren, claro, hoy en día ya lo conocemos como seguro. Y es así que muchos estados, sobre todo europeos, a partir del siglo XIV al siglo XVI, empiezan a generar figuras tal cual las conocemos hoy en día, al menos de nombre, como tipos de seguros. Por ejemplo, en 1347, en Génova, Italia, se suscribe el primer contrato de seguro marítimo. Hay que entender que en esa época, pues, el medio de transporte, de traslado más común era el barco, y el más riesgoso además, por los temas de la naturaleza y además por lo peligroso que eran los mares en esos momentos, en esa época.
Entonces surge, les repito, en 1347, el primer contrato de seguro marítimo. Este contrato, repito, que se da en Génova, Italia, amparaba, coberturaba, si ustedes quieren, accidentes de transporte, es decir, accidentes en el transporte, accidentes acaecidos en el mar, pero también coberturaba o amparaba la demora o tardanza en la llegada del barco a su destino. Porque se entendía, claro, si el barco sufría un accidente, se perdía toda la mercadería. Pero también, si sufría una demora, un retraso considerable, en muchos casos, la mercadería que transportaba podía deteriorarse, podía perderse, entre comillas, porque podían ser mercancía susceptible al deterioro. Entonces, ese contrato de seguro marítimo coberturaba, repito, accidentes y tardanza en el transporte. En el siglo XIV se dan los primeros contratos de vida, que solo coberturaban o protegían a las mujeres embarazadas. En caso de que la mujer embarazada perdiera la vida o el niño que iba a dar a luz también perdía la vida, se detonaba la cobertura de ese seguro de vida. Era específico, no tenía ninguna otra cobertura. Ese se podría entender que es un seguro de vida, ¿no? Pero, repito, específico. En 1583, en Londres, se emiten las primeras pólizas de vida, que ya no solo coberturaban o cubrían pues a las mujeres embarazadas y a los niños que iban a nacer, sino eran pólizas de vida que podían ser tomadas o adquiridas por cualquier persona mayor de edad. Este contrato de seguro de vida cubría, repito, a los hombres, mujeres con mayoría de edad. En 1667, según cuenta la historia, pues se da en Londres el gran incendio de Londres, el cual prácticamente hace desaparecer casi un 70% de la ciudad de Londres. Un incendio que arrasa, de tal magnitud que arrasa todo, ya les digo, gran parte de la capital inglesa. Producto de esa catástrofe, llamémosla así, se emiten las primeras pólizas de incendio. Resulta obvio señalar que esas pólizas de incendio lo que cubrían era daños sufridos a consecuencia de incendios. ¿No? Entonces, si se van dando cuenta, a medida que pasan los años, y sobre todo en Europa, empiezan a surgir modalidades, coberturas más que modalidades, coberturas en cuanto se refiere a la protección, coberturas de determinados riesgos, determinadas catástrofes que se han ido dando a lo largo de la historia. Y repito, surge por la necesidad del ser humano de precautelar, de cuidar su patrimonio, por un lado, y su vida misma por el otro. Lo que hoy conocemos como seguros de vida, seguros generales, ¿no es cierto? Si bien, como hemos visto, se han ido dando a lo largo de la historia esos tipos de seguros, ya el ser humano ve la necesidad, repito, de normar, de poner las reglas claras en cuanto se refiere a este nuevo instituto en beneficio de la sociedad. Y empieza a salir, a emitirse, a promulgarse
normativa, regulación jurídica de seguros. Y la primera data de 1369, que son los estatutos de Florencia, Italia, donde ya de manera muy simple, si ustedes quieren, rudimentaria, se empiezan a incorporar obligaciones y derechos en materia de seguros. Obligaciones tanto para quien toma el seguro como para quien otorga. ¿No? Las contraprestaciones que hoy conocemos, algunas de las contraprestaciones que aún conocemos hoy en día. En 1435, Barcelona, España, también emite normativa vinculada al contrato de seguros. Sevilla en 1554. Entonces, ese es un poco, en cuanto se refiere a la Edad Media, la evolución del seguro. Pero ya en una tercera etapa que se inicia en el siglo XVII hasta nuestros días prácticamente, esa normativa, el seguro como tal, ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose, ha ido fortaleciéndose. Es así que a finales del siglo XVI, aproximadamente, el año 1634, un matemático, Blaise Pascal, elabora lo que se conoce como la teoría de los grandes números. ¿Alguien sabe lo que es la teoría de los grandes números? Y recordaré, pues los recordaré. A ver, Jorge Mercado. Hola, Jorge. Bien, acá, disculpe, estaba en una reunión familiar. Ajá, estás cenando. Lice. Jorge. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Jorge. Creo que tengo fallas en internet. Hola. Lice, no logro escucharle. Creo que es mi internet. ¿Los demás me escuchan? Ahora sí, le escucho mejor. Ah, ya. ¿Sabes lo que es la teoría de los grandes números? No, Lice. Ya, gracias. A ver, ¿quién sabe? Paola Ormachea. Doctor, buenas noches. Hola, Paola. ¿Dónde trabajas? Bueno, no. Doctor. ¿Dónde trabajas, Paola? En Seguros Provida. Ah, qué grave. ¿Sabes lo que es la teoría de los grandes números? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Hola? Hola, escucho. Ah, ya, doctor. En Seguros Provida trabajo. Están complicados, ¿no? Doctor, a lo que... ¿Doctor? Están complicados en Seguros Provida. Sí, doctor, estamos complicados. Alguien más creo que trabaja en Provida, ¿no ve? Sí. Perdón a sus demás compañeros. Esto es curiosidad profesional y en general. Ya han acabado, no sabe si el interventor ha acabado su informe de intervención. Todavía no, doctor. Le falta a lo mucho. que tengo entendido, todavía no. Creo que sí. Creo que sí falta mucho porque recién estamos haciendo los inventarios de los activos fijos, documentación. Bueno, no recién, sino que seguimos en el proceso de inventario. Sí. Claro. Más o menos, 2 semanas. 17 exactamente. Sí, 17 exactamente. Ah, bueno. Doctor. José. Perdón, Buenas Paola, noches. Perdón, Paola, ¿sabes lo que es la teoría de los grandes números? A lo que recuerdo,
es como una ley de probabilidades, si no me equivoco, donde repetimos varias veces una constante llegando a un infinito, donde este número, donde repetimos varias veces un indicador llegando al infinito y este indicador se vuelve una constante, algo así creo que era. Ya, No me acuerdo. una cátedra en teoría de los grandes números. No. Gracias, Paola. ¿Querías decir algo, José? Sí, doctor, quería aprovechar que estaba tocando el temita de Provida y por ahí para consulta, porque justo había estado leyendo que bueno, ante el incumplimiento de varios requerimientos en documentación y por movimientos que justamente vimos en la anterior clase, pues que pasamos, como usted veíamos que no podían las empresas hacer cambios de accionarios, digamos, o movimientos accionarios representativos que podía generar sin dar previo aviso igual a la autoridad, a la APS. Entonces he leído que justamente esto le ha traído bastante inconvenientes a Provida y lo que está generando su liquidación. No sé si nos podría explicar un poquito de eso, así solamente para ilustrarnos un poquito. Y mi pregunta ¿esto se puede detener en un punto, esta liquidación, o ya directamente es una liquidación que se va a dar y ya estamos diciendo que ya no va a estar en el mercado? A ver, me voy a adelantar un poquito porque justo en este módulo, la tercera parte, si no me equivoco, bueno, no la tercera parte, a partir de la cuarta o quinta clase, se toca lo que es procesos administrativos sancionatorios y obviamente el rol de la APS en cuanto se refiere a intervención, liquidación y probable quiebra de compañías de seguros. ¿No ve? Pero, a ver, ya digo, a grandes rasgos para satisfacer tu curiosidad. Primero, para los que no sabían, pero es algo público, no es nada secreto ni mucho menos, el APS el 17 de septiembre intervino Seguros Provida, en mérito a las facultades establecidas en la ley 1883, ya en cumplimiento a sus obligaciones. Los motivos particulares, les soy sincero, los últimos sobre todo, no los conozco. Yo sí he trabajado, saben, en la APS, y sí, Provida venía arrastrando un poco de problemas ya desde hace un par de gestiones. Ciertos problemas, que probablemente en este último año han empeorado, me imagino. Repito, ahí ya no puedo asegurar ni mucho menos. Pero a ver, el proceso de intervención se entiende que es el último paso al cual debe llegar el ente fiscalizador. Antes de llegar a ese paso, tiene que realizar todas las acciones legales y posibles para que la sociedad, la compañía de seguros, sea cual sea, intente o subsane sus dificultades económicas, societarias, patrimoniales, lo que sea. Dando plazos, solicitando información, haciendo un seguimiento constante. Provida desde el año 2017 que está en fiscalización permanente, si mal no recuerdo. Es decir, que la APS estaba tras Provida. Pero cuando digo tras Provida, no con el afán de hacerla caer, sino más bien con el propósito de tratar de que salga de su difícil situación. Llamémoslo así. Repito, si todo eso no funciona, no logró, me imagino, no ha logrado que Provida recupere, a la APS no le ha quedado otra alternativa que tomar la decisión de intervenir. Y la intervención es un primer paso. ¿Qué implica la intervención? La intervención, a grosso modo, repito, tomar el mando, por llamarlo de alguna manera, por parte del ente fiscalizador, en este caso la APS. Hoy en día el interventor, porque se designa un interventor, es Provida. ¿En qué sentido? El interventor reemplaza a la junta ordinaria, reemplaza al directorio, reemplaza a los ejecutivos, como tal. Entonces el interventor, repito, se constituye, entre comillas, en Provida, para la toma de decisiones que correspondan. Ese interventor tiene una función.
si mal no recuerdo, en 90 días, en un plazo no mayor a 90 días, tiene que ver ya por sí mismo la realidad de la compañía aseguradora. Ver su situación financiera, societaria, patrimonial, tema de reservas, pago de siniestros, todo, todo. Y va a emitir un informe de intervención. Ese informe de intervención puede ser de dos ámbitos, si ustedes quieren. Uno diciendo, no, la compañía no está tan mal como parecía, un ejemplo. ¿No ve? Entonces, tiene posibilidades con todas estas estrategias, con todas estas políticas, puede salir. Termina la intervención y vuelve a la normal, entre comillas, normalidad la compañía. Esa es una posibilidad. La menos probable. Soy muy realista. La segunda es que diga, no, hemos confirmado lo que ya pensábamos o sabíamos. La compañía de seguros está mal. No sale. Entonces, lo único que hay que hacer es liquidarla. Y la liquidación, que ya es la segunda etapa, puede ser o voluntaria o forzosa. Voluntaria implica pues que se convoca, se llama a los dueños, a los socios y les puede decir, perfecto, presénteme su plan de liquidación. O sea, liquidar es cerrar, ¿no ve? Pero para que no haya problemas, ustedes cubran todas las acreencias, díganme cómo van a cubrir las acreencias, cómo van a salir limpios, entre comillas. Y la otra es la liquidación forzosa, que diga, como no hay interés de los socios, no hay posibilidad de los accionistas, pues lo único que queda es liquidar, de manera forzosa. Ahí se va a designar un liquidador, que igual va a ser el trabajo contable, si ustedes quieren, y al final puede decir, perfecto, sí, los activos, bueno, los pasivos pueden ser cubiertos con los activos, vender su patrimonio, sus bienes, liquidar, transferir la cartera, todo eso, y sí va a alcanzar. Pues la liquidan forzosamente, por más que los socios no quieran, la liquidan, cumplen las obligaciones y se cierra pronto. Pero lo usual, por la experiencia que se han dado en todas las compañías que han sido intervenidas a lo largo de la historia del seguro en Bolivia, corresponde que el liquidador va a decir, hay que liquidarla, pero resulta que los pasivos son mucho mayores a los activos. No hay por dónde. Entonces lo que corresponde es mandarla a la quiebra. Porque es insolvente. Entonces se va a mandar a la compañía a la quiebra. El proceso de quiebra ya es un proceso judicial. Ahí acaba con mandar a la quiebra, la parte administrativa, el rol administrativo de la APS concluye. Pero en el proceso de quiebra, que es un proceso, repito, judicial, la APS no es que no interviene. El Código de Comercio establece que el ente fiscalizador, regulador, supervisor, es parte activa del proceso de quiebra. Entonces, la APS en este caso, con las compañías de seguros en quiebra, juega el rol de, si ustedes quieren, para los abogados me van a entender, entre comillas, el rol de demandante. Entre comillas. Porque no hay ahí demandante y demandados, por si acaso. Hay acreedores y la compañía y la quebrada. No hay demandantes, demandados, no hay terceros, nada. Acreedores y quebrada. Entonces ese es el ciclo, a grandes rasgos, del proceso de intervención, liquidación y posible quiebra. Ya les digo, en Bolivia, desde que existen las compañías de seguros,
A la fecha, todas las compañías que han sido intervenidas, lastimosamente, han terminado en procesos de quiebra, procesos judiciales de quiebra. Repito, no estoy diciendo Provida seguro salir a la quiebra, no sé, no conozco su situación tal cual, por ahí pueden salir, por ahí los socios tienen la intención, porque siempre han tenido la voluntad, la intención de salir de eso, pero era complicada la situación de Provida, es complicada la situación de Provida. Ahí, Paola, ¿en qué área trabajas, Paola, de Provida? Bueno, trabajabas porque ahora están en una situación medio particular. En el área de contabilidad. Ajá, la más complicada. Sí. ¿No? Claro, pues, pero bueno. Eso es más o menos. A grosso modo, José. Muchísimas gracias, doctor. Muy bueno. La verdad que estaba con muchas dudas porque ya había leído algo y la verdad, pero no se entra pues en ese detalle que nos acaba de pasar. Muy bueno, realmente muy interesante, ¿no? Y a grosso modo les he dicho. Claro, ya les digo, una serie de factores tienen que empujar, si ustedes quieren, obligar, entre comillas, a la APS, en este caso, a tomar esa decisión. Y siempre la decisión que toma es intentando proteger al asegurado. Es el fin principal. Y Provida, recuerden que el 99% de su cartera son seguros previsionales, o sea, un ramo muy sensible, porque son pues jubilaciones, rentas de las personas de los mayores de la tercera edad. Por eso han debido leer el comunicado que ha sacado la APS, ¿no ve? Porque ha sacado en prensa, y decía uno de los aspectos que relevaba, por decirlo de alguna manera, que los 1.700 y algo jubilados, rentistas, no se preocupen, que van a seguir recibiendo su renta en las fechas establecidas por ley. Porque estoy seguro que era una de las mayores preocupaciones de la APS. Ya. ¿Qué era? Bueno, ya Paola nos ha dicho lo que es la teoría de los grandes números, que está muy relacionado al ámbito asegurador, porque en base a esa teoría, bueno, no solo en base a eso, sino es uno de los aspectos que en su momento las compañías de seguros, el seguro en general, toma en cuenta. ¿No ve? Esa teoría de los grandes números, las probabilidades, básicamente, ese cálculo de probabilidades de que ocurra o no un siniestro, a efectos de fijar una prima. Entonces, en 1634, ya Blas Pascal elabora esta teoría. Igual, en Inglaterra, el físico, no estoy seguro si era físico o matemático también, Edmund Halley, también es el descubridor del cometa Halley, por si acaso, elabora la primera tabla de mortalidad. Ustedes bien saben que la tabla de mortalidad es una herramienta útil, necesaria, ¿para qué tipo de seguros? Vida. Seguros de vida. Correcto. ¿No? Entonces, ya en Inglaterra se elaboró esta tabla de mortalidad con bases técnicas. Bases técnicas que, repito, a la fecha, pues, perviven o subsisten para los seguros de vida. Es a partir del siglo XIX, prácticamente, que en Europa, sobre todo, empiezan a constituirse las grandes compañías aseguradoras y reaseguradoras, compañías de seguros que hoy en día perviven, subsisten.
Pero esa ola, llamémosla así, esa corriente aseguradora no podía permanecer solo en Europa, así que se traslada a este lado del mundo, a América, básicamente. En 1789, en México, Veracruz, para ser más precisos, se crea la primera compañía de seguros en América. Uy, ¿quién está resfriada? Yo, doctor Mariceli, no me he resfriado, sino me he atragantado. Ah, perdón, no, tranquila, Mariceli. De igual manera, en el siglo XIX, en Massachusetts, Norteamérica, se promulga la primera legislación, la primera normativa. Es la norteamericana, la primera legislación que ya determina la necesidad de controlar, supervisar, fiscalizar la actividad aseguradora, sobre todo la actividad de las compañías de seguros. Obviamente, repito, esa corriente no podía quedarse solo en Norteamérica y se traslada a Centro y Sudamérica. Pero en Sudamérica y Centroamérica, las compañías, las compañías de seguros como tal, no nacen como compañías propias de los estados americanos, sudamericanos y centroamericanos, sino que se tratan de agencias de compañías de seguros de España, Francia, Inglaterra. ¿No? Entonces constituyen, llamémoslas sus subsidiarias, en Argentina, en México, en Brasil, etcétera, etcétera. Pero repito, no son compañías de seguros locales. Se trata simplemente de subsidiarias, sucursales, agencias. Así les repito, en 1789 en México, en 1795 en Cuba, 1795 también en Argentina, en 1808 en Brasil, en Ecuador 1875, en Perú en 1895. La primera compañía local, si ustedes quieren llamarla así, en Sudamérica, se constituye en 1853 en Chile. Se denomina Compañía Chilena de Seguros. Y esa Compañía Chilena de Seguros, hoy en día, aún existe. Es la más antigua en Sudamérica. Son 170 años aproximadamente. Acá en Bolivia, creo que con ustedes hablábamos, o con el otro módulo, no me acuerdo muy bien. ¿Cuál es la primera compañía local que aún subsiste? ¿Saben? No. ¿Cuál creen? Porque sigue vigente, sigue operando esa compañía. No estoy segura, pero creo que es la boliviana. ¿Quién eres? Paola Blades. Paola, no te veo, pero no importa. No te vemos, no solo Aquí yo. estoy. Hola, Paola, ya me he acordado de ti. Sí, pero no estoy segura. La boliviana, ¿sí? Sí. ¿Alguien que cree que no? Creo que es Alianza, doctor. Mariceli, ¿dónde trabajas, Mariceli? En la corredora sudamericana. ¿Y tú, Paola? En Conceso. Ay. Corredoras. No, Alianza es, entre comillas, nueva. Entre comillas, ¿no? Esa nueva. ¿De cuándo es Alianza? Alianza, si no me equivoco, es de 1970 y algo. Nuevita. La primera compañía en Bolivia, de Bolivia, es, sí, la boliviana, lo que hoy día conocemos como la boliviana Cia Cruz.
pero nace en 1946 como la Compañía Boliviana de Seguros. Inmediatamente el mismo año, el año 1946, también nace lo que se llamaba la Compañía Nacional de Seguros Illimani. Entonces, la boliviana e Illimani son las dos más antiguas, que hoy continúan, ¿no? Después, obviamente, ya para que conozcan un poquito, entre 1953 y 1978 se crean o nacen compañías de seguros como la Mercantil, Bolívar, Unión, Credinfor, Argos, Americana, Andina, la Cruceña. Y de todas esas que les he dicho, si se dan cuenta, Credinfor y la Cruceña, que hoy ya no se llama Cruceña, sino Fortaleza, son las únicas que perviven, subsisten. Después, la Mercantil, no sé si han oído hablar, Bolívar de Seguros, Unión, Argos, Americana, Panamericana, Andina, son compañías de seguros que a la fecha la mayoría de ellas está en procesos de quiebra y algunas están en procesos de liquidación. Entonces, hoy en día, les repito, de esas antiguas, entre comillas, Credinfor y Fortaleza y la Cruceña son las únicas que subsisten. Así como el mercado asegurador fue desarrollándose, creciendo en Bolivia, el año 1948 se crea lo que se conoce como ABA. ¿Sabe alguien lo que es ABA? No es la verdura. La Asociación Boliviana de Aseguradoras. Exacto, gracias, Noelia, si no me equivoco. El 16 de abril de 1948 se funda ABA, ¿no? Que es la Asociación Boliviana de Aseguradoras. Pero obviamente el año 1948 ABA conglomeraba todas las compañías de seguros locales, que eran dos en ese momento, y obviamente todas las sucursales subsidiarias de compañías aseguradoras extranjeras. Entonces sí existía una incongruencia, porque la Asociación Boliviana de Aseguradores, no, repito, incluía a compañías de seguros extranjeras. Pero a medida que a partir de 1953 se fue desarrollando el mercado asegurador, pues ya solo forman parte de ABA compañías de seguro locales, nacionales. Hoy en día ABA continúa funcionando, sus afiliadas son todas las compañías de seguros de Bolivia. ¿Cuántas compañías de seguros hay? ¿Recuerda alguien? En Bolivia, legalmente constituidas. ¿Nadie? Corredoras, deben trabajar casi con todas. Creo que eran 19 compañías. 19. Salvo que en los últimos 3 meses hayan autorizado una nueva, son 19. Son, si mal no recuerdo, 10 vida y 9 generales. Ahora va a ser menos una, pero... Ah, gracias, José, tienes toda la... Ojo. Qué malo. Qué malo, hermano, qué malo. A ver, interesante pregunta. Ah, pero eso va a ser para mi foro, mejor no les digo ahora. Me voy a anotar. Me van a dar un segundo, ¿ya? Perdón, ya. Entonces sí, son 19. Entonces toditas están afiliadas a ABA hoy en día, ¿no? ¿Alguien lo conoce al doctor Justino Avendaño? Que es el gerente de ABA. Sí. ¿Sí?
Sí. Bueno. Sí. No, les hago mención a eso porque Justino es un abogado, un doctor que conoce bastante de seguros. Casi toda su carrera en Bolivia la ha tenido en compañías de seguros. Y es una persona que sabe mucho. Pero ahora está tranquilo como gerente de ABA. A ver, así como el mercado asegurador ha ido creciendo, evolucionando, se ha visto, pues, ha surgido la necesidad de reglamentar, repito, normar el ámbito asegurador. Es así que en 1975 se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, que tenía como rol principal el de controlar, fiscalizar el mercado asegurador. Pero la superintendencia como tal estaba más enfocada solo a las compañías de seguros, que es un actor dentro del mercado asegurador, y dejaba de lado prácticamente a los otros actores, sobre todo a los asegurados. Entonces, la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros cumplía un rol netamente fiscalizador en cuanto se refiere a las compañías. Eso ha cambiado ya con el transcurrir de los años, con la Superintendencia de Pensiones y Valores y Seguros, hoy la APS. Pero, por ejemplo, en 1977 se promulga el Código de Comercio. Código de Comercio que hasta la fecha está vigente. Y se introduce ya de forma expresa a partir del artículo 979 los seguros. Se incluyen 2 títulos y varios capítulos, lo que es el seguro, el contrato de seguro y también una cápite, bueno, el contrato de seguro, la póliza, las primas, habla de todo lo que hoy en día vemos en el Código de Comercio. Habla sobre diferentes tipos de seguros, agropecuario, de créditos, seguro de incendios, seguro marítimo, de transporte. Entonces, les repito, desde 1977 que está vigente nuestro Código de Comercio. Y que era en ese momento la norma que regulaba el ámbito asegurador. Sin embargo, si ustedes, bueno, todos leemos el Código de Comercio, lo norma, regula de forma, más que regular, norma. Pero como es como cualquier código, de forma macro, de forma general. Motivo por el cual en 1978, en junio de 1978, se promulga lo que es la LEA, lo que se conoce como LEA, que es la Ley de Entidades Aseguradoras, que ya básicamente era la norma, era porque ha sido abrogada, era la norma específica, especial en el ámbito asegurador. Pero igual esa norma tenía ciertas deficiencias. No contemplaba a todos los actores del mercado asegurador. Si recuerdan, en el anterior módulo hicimos una comparación entre lo que era la LEA y lo que es la ley actual, la 1883 de seguros. Entonces, la LEA era una norma, llamémosla débil, por llamarla de alguna manera. ¿No? Entonces, pero la LEA estuvo vigente hasta 1900. ¿De cuándo es la ley de seguros? ¿Alguien recuerda? Creo que es 1998. Correcto, del 25 de junio de 1998, donde se promulga la 1883, que es la ley de seguros, que es una ley más completa, desde mi punto de vista, donde contempla figuras que la LEA no establecía, profundiza en aspectos técnicos, patrimoniales, inserta el tema de inversiones, establece con mayor precisión las obligaciones, responsabilidades, derechos, prohibiciones de los actores del mercado, establece garantías, constitución de garantías,
establece y define, divide, si ustedes quieren, con claridad a todos los actores, compañías de seguros, intermediarios, auxiliares. Repito, ya es una norma mucho más completa comparada con la LEA. El mismo año, es decir, en 1998, se promulga la ley de crédito y participación popular, creo que ese es el nombre, si mal no recuerdo, donde se crean lo que se conocía como las superintendencias. Entonces ahí se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, SPVS, que tenía bajo su control, si ustedes quieren, el mercado asegurador de pensiones y de valores. Posteriormente, el año 2010, desaparecen las superintendencias y a través de la ley 065 de pensiones se crean lo que son las autoridades. Y el mercado asegurador pasa a depender de lo que es la ASFI, la Autoridad del Sistema Financiero. O sea, desaparece la SPVS, valores y seguros pasan a la ASFI y se crea la Autoridad de Pensiones, la AP. Posteriormente, crean lo que es la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, y le quitan a la ASFI el rol de fiscalizador del mercado asegurador y se lo entregan, por llamarlo de alguna manera, a esta nueva autoridad, que regula hoy en día, controla, fiscaliza, tanto el ámbito de pensiones como el ámbito asegurador. Repito que es lo que conocemos hoy como la como la APS. La APS tiene como uno de sus roles, sus funciones principales, fiscalizar, regular, controlar y sancionar en el ámbito asegurador. Nosotros en este módulo vamos a ver el aspecto regulatorio, el aspecto fiscalizador y el aspecto sancionador. Atribuciones exclusivas de la APS. Un poquito, ahora vamos a entrar al ámbito. ¿Qué entienden ustedes por fiscalizar? ¿Qué es para ustedes fiscalizar? A ver, Sergio Andrade. Sí, aquí, licenciado, buenas noches. Hola. Bueno, fiscalizar, más que todo, tiene entendido como más o menos controlar, establecer ciertos, o ejercer o determinar ciertos controles en un determinado proceso, ¿no? Por así decirlo. A modo sencillo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar? A ver. Andrea Arce. Así los voy recordando y reconociendo. Buenas noches, doctor. Andrea, no te estamos viendo. Ya, Sergio, no lo hemos visto. A ver. Ahora ya me están viendo. Te estamos viendo, Andrea. Bueno, creo que es como dijo Sergio, si no me equivoco, controlar y controlar que se cumpla con normas establecidas. Ya. ¿Yo, se puedo participar? A ver, Wilmer Portillo. ¿Dónde trabajas, Andrea, antes de que te vayas? En Kiefer. Ah, ya. Gracias, Andrea. Wilmer, ¿estás por ahí? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Wilmer. Entonces, ¿tú puedes explicar eso? Ya. No te vemos.
Ah, Wilmer. Ahora sí. Para mí fiscalizar es inspeccionar. Inspeccionar. Sí, inspeccionar toda la parte operativa, de acuerdo al, sobre el cumplimiento de normativas, procesos, todo a la empresa, ¿no? Ya. ¿Dónde trabajas, Wilmer? Seguros Provida. Ah, tú también, te estabas escondiendo. ¿En contabilidad también? Sí, en la parte administrativa financiera. Ah, ya entiendo ahora un poco tu definición de inspeccionar. ¿Hace cuánto que trabajas en Provida, Wilmer? Año y 6 meses, más o menos. Todo ese tiempo han estado en permanente fiscalización, ¿no ve? Así es, así es. Y para ti, porque ahí ves, tenemos una experiencia propia de Wilmer y de Paola sobre lo que la APS ha hecho al amparo, bajo los paraguas de su deber de fiscalizar. Y debo entender que los han inspeccionado, los han controlado, los han vigilado, entre comillas, para ver qué hacían y qué no hacían. Sí, así es. Sí. Y claro, no solo desde el momento que han entrado, sino que han debido ver todo lo anterior. Sí, doctor. Sí. Perdón, para que un poquito vayamos entrando en contexto sobre lo que es la fiscalización. ¿Cuántas personas de la APS estaban en Provida antes de la intervención, en la etapa de fiscalización? Había un promedio de entre 4 a 6 personas. Y era, si no me equivoco, gente técnica, contable, no sé si había inversiones y no sé si había la parte legal, pero en algún momento seguro que sí. Sí, en diferentes oportunidades y en diferentes tiempos, sí, de diferentes áreas, ¿no? Claro. Entonces, gracias Wilmer. Entonces, si se van dando cuenta, ese rol fiscalizador contempla pues varios aspectos. Y tiene además un propósito. No es porque la APS, en este caso, que es el ente fiscalizador, no tiene nada que hacer, o quiere, entre comillas, ir y molestar a una compañía o a un actor de seguros. Es su obligación. Y el propósito, a ver, ¿a quién? Por aquí. Erwin Salgueiro. Doctor. Hola, Erwin. Buenas noches. ¿Dónde trabajas, Erwin? Visa Seguros. ¿Cuál crees que es el propósito? Ya hemos visto más o menos en qué consiste la fiscalización, qué es fiscalizar. ¿Y cuál será el propósito de fiscalizar? Que no es subsanar errores, tal vez. Errores. Ya. O omisiones. Errores u omisiones. Ya. Está bien, Erwin. ¿Alguien más que quiera complementar, acotar algo? Yo, Licen. Jorge, adelante, Jorge. Más que todo, la fiscalización trata de no subsanar, sino hallar errores dentro del control. Ya. Ya, no hay que enfocar la fiscalización, y vamos a ver más adelante, en el tema de errores, omisiones, fallas. Hay que entender que la esencia de la fiscalización es precisamente controlar, vigilar, más que controlar, vigilar el normal desenvolvimiento del mercado asegurador. Proteger en sí, evitar, la fiscalización debería tener un carácter preventivo.
es decir, detectar situaciones que a futuro, y subsanarlas obviamente, o intentar subsanarlas para evitar que a futuro ocurra algo con esa compañía, con esa corredora. Por eso la fiscalización debería tener un carácter preventivo. Lastimosamente, y hay que ser muy sinceros, en Bolivia, no solo en Bolivia, en muchos estados, por diferentes factores, no se puede llegar a aplicar ese carácter preventivo. Acá en Bolivia, que es lo que conozco y conocemos todos nosotros, miren, en Bolivia hay 19 compañías de seguros. Si mal no recuerdo, hay 30 y tantos corredores. Hay miles de agentes. Hay auxiliares de seguros, es decir, peritos, ajustadores, inspectores, inclusive auditores. Todos esos están bajo el paraguas de la APS. La teoría, repito, señala que lo ideal es por lo menos fiscalizar a las compañías de seguros mínimamente una vez al año. Mínimamente. Es lo que dice la teoría, es lo ideal. Acá en Bolivia, la APS al año debe fiscalizar, y estoy hablando de fiscalizaciones ordinarias, no especiales, ordinarias, porque vamos a ver, hay diferentes tipos, hay dos tipos de fiscalizaciones, la ordinaria y la especial. Las ordinarias, que son, por decir, las comunes, debe hacer al año a unas 3 a 4 compañías. Más o menos. Si es que no hay de por medio alguna especial. Y eso no es porque la APS no quiere. No cuenta con el material humano, con los recursos humanos necesarios. Porque como nos decía Wilmer, en la fiscalización intervienen mínimamente unas 4 o 5 personas. La APS en el área técnica de fiscalización tiene 12 personas. Y obviamente no solo se dedican a fiscalizar, hacen trabajo de escritorio también. Entonces por eso es que 3 fiscalizaciones al año realizan. Más o menos, y con suerte. Porque una fiscalización también demora. No es que están una semana y terminan. Están unos 2 meses aproximadamente en la compañía. Después desarrollan por lo menos otro mes en trabajo ya de escritorio para hacer su informe de fiscalización. Entonces por eso es casi imposible, es imposible hacer una fiscalización al año a una compañía. Y recuerden, la APS también tiene la obligación de fiscalizar a los corredores de seguros. A ver, aquí a los que trabajan en corredoras, ¿han sabido que alguna de las corredoras donde trabaja ha habido una fiscalización de la APS el año pasado? En Conceso no. ¿Perdón? En Conceso no. Nada, ¿no ve? No. Kiefer, por ahí, gracias Paola. Kiefer, ¿quién trabajaba en Kiefer? Yo tampoco nada. No ve. Sí, en corredoras menos. Casi nunca hacen fiscalizaciones in situ. Casi nunca. La última fiscalización que se ha hecho una corredora, si no me equivoco, ha sido el 2016. Hace 4 años. Y era porque tenía un poco de problemas esa corredora, no voy a decir el nombre, pero tenía problemas. Si no, probablemente ni hubieran hecho. Y antes de esa, el 2014, Eion. ¿Han conocido, han escuchado de Eion? Eion Re. Sí. Que la han intervenido y la están liquidando. Que es la única corredora en la historia de Bolivia,
de seguros en Bolivia que ha sido intervenida. Pero ya les digo, o sea, la fiscalización, ese rol de fiscalizador, lastimosamente la APS no lo cumple, pero no porque no quiere, porque realmente no cuenta con los recursos humanos suficientes. Yo recuerdo el año 2018, cuando el Ministerio de Economía, que es el órgano que ejerce tuición sobre la APS, estuvimos en una reunión con la ASFI más. Claro, y el ministro, que justo era el que es ahora candidato, Luis Arce, decía, reclamaba a la APS, decía, ¿cómo la ASFI realiza muchas más fiscalizaciones que ustedes como APS? Y eso, la ASFI, su percepción es que fiscalizaba a entidades financieras, a bancos, y pues un banco, para él, era pues, es 10 veces más que una compañía de seguros. Y aún así la ASFI fiscalizaba, creo, al año entre 15 a 20 entidades. Y nos reclamaba como APS. Hicimos las averiguaciones, claro, ¿por qué la ASFI pues, fiscaliza tanto? Claro, la ASFI había tenido un área, llamémosla así, una sección, de prácticamente 150 personas para fiscalizar. Así cualquiera, pues. A diferencia de la APS, que como les digo, tiene 12. Entonces, hicimos una propuesta de incrementar a 48 personas el área de fiscalización en seguros, para hacer por lo menos fiscalizaciones a la mitad de las compañías a un año. Es decir, esa época todavía existían solo 16 compañías, si no me equivoco, o 15. Entonces, la idea era fiscalizar 7, 8 en un año, pero si se tenían 48 funcionarios. Nunca nos hicieron caso, porque obviamente era pues un incremento de presupuesto, cuadruplicar el personal en una sola área, ampliar la infraestructura, porque ¿dónde se iba a meter tantas personas? Así que eso se quedó, hasta donde yo sé, en proyecto. Pero no es fácil fiscalizar. Es un trabajo minucioso, moroso, entre otras cosas. Pero ya vamos a ir viendo más adelante, a detalle, sobre lo que es la fiscalización, cómo se fiscaliza, tipos de fiscalización. Y etapas, es más, dentro de la fiscalización. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahora? ¿Hola? ¿Nada? No, nada. Ninguna. Qué bueno. Ya, distinguísimos. Aquí vamos a quedar porque esta primera parte es bien un poquito aburrida porque es historia y los cansan más. Si no tienen más preguntas, vamos a quedar acá, vamos a acabar de 3 minutos antes. Doctor, una consultita. Wilmer, ya me preocupa tus preguntas. Respecto a lo que, bueno, nos comentó a todos, ¿no? Sobre las etapas de la intervención y lo que José preguntó también. ¿Qué opina sobre el cambio de normativa? Porque el fondo para que Provida esté mal es justamente esta normativa, ¿no? El cambio a las UFBs se registraba en dólares. Entonces esto ha ocasionado tener una gran brecha entre nuestros activos y pasivos, ¿no? Pero, Wilmer, esta es una opinión muy personal. Conozco bien el tema de Provida, por eso me atrevo a opinar con un poquito más de conocimiento, llamémoslo así. Ese factor que tú señalas, el de las UFBs y las inversiones en dólares, es cierto. Ha creado una brecha, un déficit, llamémoslo así. Pero también hay que ser realistas. Esa brecha no ha sido el único factor que ha llevado a que Provida tenga problemas. Hay otros factores adicionales
que lastimosamente han ocasionado que a Provida no le vaya bien, por decirlo de alguna manera. Yo he trabajado en Provida, por si acaso, creo que les he comentado, del año 2005 hasta el 2008, 3 años. Pero ha sido el apogeo, en el auge de Provida. Porque Provida ha estado muy bien hasta el año 2011, más o menos. Sí. ¿No ve? 2011 y a 2012 he empezado a flaquear, más. No, pero ya te digo, conozco por dentro Provida, conozco por fuera Provida. Ya te digo, no ese ha sido el único factor. Sí ha incidido, estoy totalmente de acuerdo. Pero han habido otros factores, repito, internos de Provida, peleas entre socios, por ejemplo, que también han llevado a este tema. Provida, seamos realistas, Wilmer y Paola, que conocen ustedes. A ver, si les hago una, bueno, tal vez deben saber, su cartera de seguros tradicionales, ¿qué porcentaje tiene de su cartera total? Es muy baja. Ni el 1%. El 1%, sí. Es ¿No más ves? seguros previsionales. Sí. Por eso. ¿Y eso qué significa, pues? Eso está mal también. Es una mala política. Por eso, digo, políticas internas, pugnas internas, no vamos a entrar a detalle, han ocasionado también que Provida tropiece. Si bien en estos últimos años, y hay que ser también sinceros, los últimos accionistas, entiendo que han tenido la intención de mejorar la situación. Pero realmente era muy complicado. Si en los últimos 3 años, sí, desde el 17 más o menos, han inyectado capital hasta más o menos casi unos 5 millones de dólares. Aproximadamente. Pero ni aún así ha logrado estabilizarse por otros factores. Han empezado a querer impulsar el tema de la construcción, pero creo que es una opinión muy personal, un poquito tarde. A destiempo se hizo eso. ¿Perdón? A destiempo se tomó esa decisión. Un poquito tarde, por no decir muy tarde, ¿no? Si esto intentaban implementar esas políticas, ni siquiera hace 10 años, tal vez hace unos 7, 8 años, yo creo que ahorita Provida hubiera estado nomás bien, porque tenía espalda. El tema del dinero de previsionales era muy buena espalda. Es muy buena espalda, pero no la han aprovechado adecuadamente, creo yo. Por lo poco que conozco, he conocido de afuera. Amén, Wilmer, el tema de la UFB, de las UFBs y dólares. Amén. Claro, pero como usted dijo, si bien es una de sus facultades de la APS velar por el bienestar de los asegurados o beneficiarios, en el fondo no deberían haber cambiado esta normativa, porque extraoficial sé que ha tenido problemas también en el mes de junio la vitalicia, con incumplimiento con el SDIR, y a raíz de esto, tarde o temprano igual va a tener problemas. Sí. Va a jalar a la vital. No, lo que dices, Wilmer, es evidente, y creo que hablábamos, ya no me acuerdo si con ustedes o con el otro curso, sobre ese tema. El tema de seguros previsionales es muy delicado. Si no se maneja, más que manejar, si no se cambian políticas, las reglas de juego, como diríamos vulgarmente, la siguiente en tener grandes problemas va a ser la vitalicia. Seguro que sí. No sé en qué tiempo, pero
con las mismas reglas de juego, va a tener problemas. Y eso es algo que en su momento se discutía. Pero claro, otro de los problemas que ha tenido Providad, les hablo de hace unos 2, 3 años, otro de los factores más que problemas que ha tenido en su contra Providad, indirectamente ha sido la vitalicia. ¿Por qué? Porque, a ver, haciendo un parangón, una analogía, claro, era como dos hermanitos, con las mismas condiciones, con las mismas reglas de juego, y un hermano estaba bien, que era la vitalicia, y el otro estaba mal. ¿Qué significaba eso? Que el hermano que estaba mal, pues algo ha hecho mal, ¿no? Entonces eso es lo que también se manejaba. Pero, luego de hacer análisis, cualquiera concluye de que ya me has dado bueno, no me has dado a mí la razón, sino que estamos viendo, por lo que dices Wilmer, la vitalicia en algún momento va a empezar a tener problemas. Ha aguantado más tal vez la vitalicia porque se ha manejado bien internamente. No tanto porque se ha manejado bien, sino que ha tenido bastantes inversiones en la misma moneda, en UFBs, pero ya se le está venciendo esos títulos que ha comprado el Estado. Por eso que va a aguantar hasta que llegue a su vencimiento. A ver, ¿y por qué Provida no tiene los mismos títulos? Posiblemente por sus malas políticas o decisiones de no haber manejado. Cuando hablo de que no se ha manejado tan bien, no es que le estoy echando la culpa a nadie en Provida, por ejemplo, ¿no? No me compete además, pero manejar en diferentes aspectos. Lo que tú dices, inversiones, políticas de inversión, políticas de crecimiento, después cuando el 2013 se les faculta la construcción, y hablábamos, Provida el año pasado recién ha terminado su primer proyecto de construcción en Santa Cruz, el año pasado, y de esas creo que no ha vendido hasta ahora ni una casa, ¿no ve? Sí. Ahí está, la vitalicia, a la fecha creo que ya ha hecho 5 o 6 proyectos que ya los ha vendido, si no todos, el 80%. Entonces sí, comparto y repito, el tema normativo es un factor importante y que va a ir siendo más trascendental a medida que pase el tiempo, sí, pero también han influido otros factores que en su momento pues se determinarán, me imagino, se verificarán, no sé. Pero ya vamos a ver cuando veamos liquidaciones e intervenciones. Es más, ya va a avanzar y todo la intervención en Provida, supongo, la próxima semana. Porque a mí, yo le preguntaba a Paola si ha acabado el informe de intervenciones. Carlos Montenegro es tu interventor, ¿no ve? Así es. Tiene tiempo. A mí me había llegado el rumor el anterior jueves. Sí, el anterior jueves me habían comentado que para ese viernes, pues es decir, para el viernes 25, ya el interventor iba a presentar su informe. Yo les dije, imposible que en ni siquiera 2 semanas, 10 días se acabe una intervención. Es imposible. Ni siquiera en un mes yo creo que va a acabar. No porque no quiera. Es mucho trabajo, mucha documentación, mucha información. Así es, así es. No creo, por eso digo, ni un mes, ni 2, ni por ahí ni 3. Pero por ahí trabajan a paso forzado y lo acaban, pero es complicado. Es bien complicado. Son 90 días y con que se puede extender otros 90 más. Correcto, por eso digo, ni siquiera las intervenciones, esos 90 días nunca alcanzan. Nunca. Probablemente sí se tenga que extender a 180. Probablemente. Salvo que tengan mucha prisa, no sé, que hagan un trabajo a medias. Pero por el gobierno. Probablemente. Ya, bueno, ahora sí, gracias, si no hay nada más, nos vemos el miércoles entonces, ¿no ve? Antes de que se vayan, Sergio Andrade.
Aquí, Luis, presente. Hola, Sergio. Paola Anse. Y presente. Buenas noches. Gracias. Andrea Arce. Presente. ¿Dónde estás tú, Andrea? ¿En Cochabamba? ¿O dónde de qué? ¿Estás ¿Dónde trabajo? preguntando? ¿En dónde trabajo o en dónde vivo? Te he preguntado mal. ¿En qué ciudad? Cochabamba. Sí, Es Cochabamba. que te veo ahí en polera y digo, ¿está en Cochabamba o en Santa Cruz? Porque aquí hace frío. Ah, ya. Sí, en Cochabamba. Gracias. Noelia Barrera. Acá, doctor, buenas noches. Hola, Noelia, buenas noches. Carol Becerra. Carol Noemí. Buenas noches, doctor. ¿Dónde andas? Aquí. ¿Sí? Ahí estás, Carol. Amalia Paola Blades. Paola Blades, ahí estás. Estás presente. Gracias. María Isabel Cava. Buenas noches, licenciado. Hola, María Isabel. Claudia Cecilia Camacho. Buenas noches, doctor. Claudia. Ronald Carita. Ronald. ¿No está Ronald? Ese era, creo que venía un día sí y otro no. De acuerdo. Ludwig Coca. Doctor. Hola, Ludwig. Sergio Cuba. Buenas noches, Doc. Presente. Hola, Sergio. ¿Cómo está? Fátima Cueto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Fátima. No te hemos escuchado, Fátima. He llegado un poquito tarde. Ajá. José. Ahí estás, José. Mariceli. Estabas por ahí, Mariceli. Aquí estoy. Gracias. Patricia Maldonado. Patricia, no lo veo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hola. doctor. Hola, Patricia. ¿Cómo está? Gracias. Abigail. Buenas noches, doctor. Hola, Abigail. No te veo, pero. Jorge Mercado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Carlos Merlo. Carlos Fernando. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Alberto Morales. Ederson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ederson. Mónica Mostajo. Mónica Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Paola Ormachea. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias, Paola. Wilmer Portillo. Estás ahí, Wilmer. Presente, doctor. José Luis Rodríguez. Que ha desaparecido cuando lo he llamado, creo, ¿no? Hace un rato. Ve, no está José Luis Rodríguez. Ya, no está. Lick, es que está en moto, mil disculpas, salgo y está en moto con dirección a casa. Ya, ¿eres abogado, no ve, José Luis? Hola, Lick, no lo escucho. ¿Eres abogado, no, José Luis? Hola, Lick, no se le escucha. Ya, gracias. Henry Rojas. Henry. Roger Rojas. ¿No está? Edwin Salguero. Edwin Salgueiro. Presente, doctor. Perdón, en la lista está mal. Gracias, Edwin. A propósito, doctor, Ronald Carita dice presente en el chat, por si acaso. ¿Ah, sí? Y lo digo por solidaridad de mi compañero. Me parece muy amable, Edwin. ¿Y por qué no está, pues, en la pantalla? Las veces que él se ha comunicado decía que tenía problemas con su internet. Ronald Carita, allí está, pero no lo veo. Ya, gracias. No, yo que sepa, tiene problemas con su cámara y su celular. Está presente, escuchando, pero su cámara creo que no da. Y cuando da, es muy tarde y Ya son las además 12 de la noche. Ya son las 12 de la noche cuando da. Sí, más o menos. Entonces, ese es su problema, pero siempre está. Ya, gracias. No, ya lo voy a tomar en cuenta en la lista. María Laticona. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Mariela. Flor Maricel.
Doctor, buenas noches, presente. Hola, Flor, buenas noches. Jorge Eduardo Cuqueño. Jorge Eduardo. ¿No está? Jorge Eduardo, ya no está. Andrea Loaiza. Andrea. Andrea Loaiza. No está. Jenny Ramos. Jenny Ramos. Buenas noches, doctor, presente aquí. Hola, Jenny, buenas noches. Y Rocío Velázquez, estamos por aquí. Presente, doctor. Ya, bueno, no está ni... Dicen, sí. Dicen buenas noches, Ronald, presente, dicen. Mi señal está muy mal, perdón, Liz. Así parece, no, ya te he anotado, no te preocupes. Gracias, No, Liz. ni Henry Rojas ni Andrea María Loaiza. Ok, gracias, Liz. Bueno, nos Buenas vemos. noches. Buenas noches, Jorge Eduardo. Sí, doctor. Estoy